Buenas noches, estimados estudiantes de Cirugía 1, del grupo B y D. Vamos a continuar con el tema de la hemostasia en cirugía. ¿Qué es hemostasia? La definición. Hemostasia es el conjunto de mecanismos fisiológicos dirigidos a impedir que la sangre se extravase cuando se produce una lesión de la pared vascular mediante la formación de un tapón que se denomina coágulo. La hemostasia es un mecanismo de defensa que protege al organismo de las pérdidas sanguíneas que se producen tras una lesión vascular. Hemorragia. La acción quirúrgica que necesariamente secciona y lesiona los tejidos orgánicos produce lesiones de continuidad en el sistema vascular, unas veces a nivel de la macrocirculación y siempre en la microcirculación, es decir, lesión de las arteriolas, los capilares y las venas. La consecuencia es la hemorragia operatoria, sea arterial o venosa, que puede llegar a la hipovolemia o hipoperfusión de los tejidos que pueden llegar hasta el estado de shock. La hemostasia quirúrgica agrupa todos los procedimientos técnicos que el cirujano emplea para controlar la hemorragia que se produce accidentalmente o durante el acto operatorio. En toda intervención quirúrgica, para dominar la hemorragia, son precisas las dos formas de hemostasia, porque mientras las técnicas de la hemostasis quirúrgica, ligaduras, coagulación térmica, presión mantenida, etc., cierran los vasos macroscópicos, la hemostasia natural o espontánea se detiene de modo preferente la hemorragia que se produce en la extensísima microcirculación lesionada en el campo operatorio. La hemostasia representa el cese fisiológico de la hemorragia por un mecanismo complejo que involucra un cambio de estado físico, de líquido a sólido, con la formación de fibrina y el enlace del coágulo en una malla insoluble. Las características de la coagulación sanguínea requieren que las reacciones sean localizadas, amplificadas, reguladas, autolimitadas y transitorias en el tiempo. La coagulación sanguínea consiste en una serie de reacciones que finalizan con la formación de trombina, enzima proteolítica con la capacidad de transformar fibrinógeno a fibrina. Fases de la hemostasia. Fase 1, la vasoconstricción, que disminuye el flujo sanguíneo. La eficacia vascular depende del tamaño del lumen del vaso afectado. Los vasos grandes requieren métodos mecánicos, es decir, usar compresión con pinzas, ligaduras o bisturí eléctrico. Tenemos entonces, usando una pinza hemostática, agarrando un vaso entonces, y está realizando una ligadura, una jareta prácticamente, ¿no? Entonces, en todas las condiciones, para parar la hemorragia. La segunda fase es la fase plaquetaria. Las plaquetas se adhieren al tejido subendotelial expuesto para conformar el tapón plaquetario. Liberan gránulos que ayudan a atraer más plaquetas al sitio de la lesión, promoviendo agregación plaquetaria. La tercera fase que corresponde a los factores de la coagulación. Para esto tenemos una vía extrínseca, una vía intrínseca y una vía común. La lesión tisular. El factor 3, tromboplastina tisular. El factor 7, la proconvertina. El factor 5, la proacelerina. Más los iones de calcio
activan al factor 10 de Stewart-Howard. La protrombina es sintetizada en el hígado en presencia de vitamina K. El factor 12, factor de Hagemann, el factor 11, precursor de la tromboplastina plasmática, el factor 9, antihemofílico B, el factor 10 de Stewart-Howard en presencia de iones de calcio, el factor plaquetario y el factor 8, antihemofílico A. Consiste en el punto de convergencia de la vía extrínseca e intrínseca. El factor 10, junto con el factor 5, activa el factor 2, la protrombina, en presencia de iones de calcio a trombina, fibrinógeno para formar fibrina, y también activa el factor 8 y el factor 13, el estabilizante de fibrina, y estabiliza el coágulo. Esas son entonces las tres vías, la extrínseca, la intrínseca y la vía común. La fase 4 es la fibrinólisis. La fibrinólisis es la disolución del coágulo para evitar la oclusión trombótica de los vasos sanguíneos. Este proceso ocurre tempranamente durante el proceso de la coagulación y consiste en la activación del plasminógeno, una proteína del plasma convertida en plasmina que, actuando como fermento, divide la fibrina en fibrinopéptidos solubles, los cuales a su vez poseen una acción anticoagulante, haciendo las veces de antitrombínicos. Entonces, ¿qué es la hemostasia? El objetivo de la hemostasia es preservar la sangre dentro del lecho vascular. Nos hemos visto entonces las cuatro fases: la vasoconstricción, la fase plaquetaria, la fase de coagulación y la fase de fibrinólisis. Recordando la vasoconstricción, inmediatamente la respuesta después de la lesión inicial y el sangrado y la presión que ocurre en los otros vecinos. Otras sustancias como bradykininas y fibrinopéptidos producen la contracción reforzada y contribuyen a la formación del tapón plaquetario. Nuevamente se va dando entonces una vuelta. La fase plaquetaria. Las plaquetas normalmente son de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Estas liberan el factor 3 plaquetario, la coagulación, y las plaquetas entonces adhieren al colágeno subendotelial de la parte vascular lesionada, contribuyendo con el factor de von Willebrand, factor 13, y producen la adenosina, produciendo la agregación plaquetaria. Entonces, aquí la agregación plaquetaria que va a contribuir entonces a la vasoconstricción, y este, el sexto, décimo, segundo y tercero, va a formar el efecto contrario. El factor COX plaquetario entonces reacciona con la aspirina y los AINES, ¿no? Y entonces se produce la anticoagulación. En la fase plaquetaria, el 30% de las plaquetas son circulantes y están secuestradas en el vaso y liberan a la circulación por efecto de las catecolaminas. Y actúan de dos formas principales. Uno, como agregación intrínseca, la capacidad y la liberación de los gránulos. El tiempo, más o menos en 7 a 10 días, y sobre todo se movilizan, se remueven del vaso. Las principales funciones son nutrición del endotelio vascular, adhesión del colágeno al endotelio vascular, agregación plaquetaria, liberación de sustancias procoagulantes y liberación de antiplasmina.
En la fase de coagulación, en la vía intrínseca, participa el tiempo de protrombina, el factor duodécimo, el factor 11, el factor 9, el 8 antimofílico, el factor 10, 5 y 3. Además, la precalicreína, los cininógenos de alto peso molecular. En la vía externa, el tiempo de protrombina más el factor 7, 10, 5, 2 y el fibrinógeno. Entonces, en cuanto se refiere a vía intrínseca y vía extrínseca. Y la conversión del fibrinógeno en fibrina. Entonces, existen tres subfases. La formación de un compuesto principio convertidor de protrombina, SP o tromboplastina. La protrombina en trombina en presencia del principio convertidor de protrombina. Y el fibrinógeno se convierte en fibrina en presencia de trombina. Y está regulado de todo esto con dos mecanismos. El mecanismo de retroalimentación sobre la cascada de la coagulación, desactivando enzimas y produciéndose la fibrinólisis. La fase de la fibrinólisis remueve la fibrina por digestión proteica y forma coágulo, recanaliza los vasos, vuelve a recanalizar los vasos y se inicia al mismo tiempo el proceso de coagulación por sinasas, activación tisular y la calicreína. Estos son los grupos funcionales de los factores de coagulación. Son factores de la vitamina K dependientes. Vitamina K dependientes son estos factores. Si no hay vitamina K, no funcionan aquí los factores de coagulación. Entonces, todos ellos están producidos en el hígado, en los hepatocitos. Es decir, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Y hay dos cofactores. El factor 5 también se produce en el hígado, en las plaquetas, las células endoteliales, y el 8 en las células endoteliales. Y los activadores del sistema de contacto, también, aunque está todavía interrogado, pero el 11, el 12, la precalicreína y el fibrinógeno. Y la formación del fibrinógeno en fibrina, actuando el fibrinógeno en el hepatocito se forma, y el 13º en el hígado y existe también en la plaqueta. ¿Qué es la hemostasia? Una vez que sabemos todos los motivos de la hemorragia, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es una de las preocupaciones del cirujano. La pérdida de sangre podrá comprometer la vida del paciente, así como la presencia excesiva en el campo operatorio, porque tornará difícil el reconocimiento de las estructuras anatómicas. Ningún cirujano debe suturar una herida o cerrar una cavidad sin estar seguro de que hace una hemostasia rigurosa, porque este cuidado garantizará parte del éxito de la operación, porque previene el choque, evita los hematomas que dificultan la cicatrización al separar las estructuras aproximadas y que muchas veces se infectan, adicionando nuevos riesgos a la vida del enfermo. El campo exangüe y los guantes limpios hablan mucho del orden, de la disciplina y de la rigurosa padronización técnica que ciertamente distinguirá al cirujano y a su arte. Todos los tejidos son atravesados por bases de mayor o menor calibre, arterias, venas capilares que conducen oxígeno o nutrientes que las células necesitan para vivir, bien como para retirar los desechos resultantes del metabolismo celular. La hemorragia es la extravasación de sangre consecuente con lesión de los vasos sanguíneos. Su gravedad depende de la cantidad de sangre perdida, así como del estado del paciente. Para un adulto de peso medio, la pérdida de 500 ml es generalmente bien tolerada con caída discreta de la presión arterial. Es como cuando un paciente o un donante
ahí le sacan 400 a 500 ml de sangre. Entonces no pasa, es intolerable. Pero ya la pérdida de 1000 ml produce caída de la presión arterial, produce taquicardia y los signos iniciales de choque hipovolémico. Durante el acto quirúrgico, la evaluación de la cantidad de sangre perdida puede realizarse sumando la cantidad de sangre aspirada, medido en el frasco de aspiración, el peso de las compresas y gasas mojadas de sangre para calcular cuánto de sangre ha perdido. La hemorragia puede tener origen en una arteria seccionada, que sería una hemorragia arterial, y se caracteriza por el chorro pulsante de sangre, que es, como dicen, rojo vivo, principalmente en el extremo proximal. En los hipertensos el chorro es muy fuerte, lo que denota la presión sanguínea elevada. En la hemorragia venosa el chorro no oscila y la pérdida se inunda de sangre oscura. La hemorragia capilar tiene su origen en múltiples puntos microscópicos. La hemorragia difusa. Cuando el sangrado proviene de arteria y vena, ambas, se denomina entonces una hemorragia mixta, caracterizada por la formación de un lago sanguíneo venoso, oscuro, en medio del cual se observa pequeña corriente movediza de sangre arterial más viva. La hemorragia puede ser agravada por factores tales como anestésicos, como la ketamina, los barbitúricos y también la anoxia. En la anestesia local, la adición de adrenalina reduce la hemorragia por producir vasoconstricción y dificultar la extravasación sanguínea. Lo mismo sucede en la anestesia general con hipotensión. Este artificio solo debe ser usado en casos extremos y muy especiales, pues la falta de sangrado puede impedir la ligadura de un vaso de calibre razonable, que volverá a sangrar después del restablecimiento de presión y provocar consecuencias graves. La hemostasia natural o espontánea es la responsable por el cierre espontáneo de decenas de pequeños vasos seccionados en una incisión quirúrgica que de otra forma sería imposible ligar. Este tipo de hemostasia no siempre es tomado en cuenta por el cirujano. Tiene por origen dos series de fenómenos que se desarrollan a nivel del vaso lesionado. Factores de la coagulación. Los factores de la coagulación hemos indicado que son 12. Son 12 proteínas. Se dividen en 4 grupos funcionales. Uno son las vitamina K dependientes, como el factor 9, el factor 10, el factor 12 y el factor 7. Y los cofactores son el factor 5 y el factor 8. Activación del sistema de contacto, luego el fibrinógeno y el factor 13º que están relacionados con la fibrina. Los factores vitamina K dependientes. La activación de estos factores depende de un adecuado suplemento de vitamina K, la cual viene de la dieta y una pequeña proporción de la síntesis bacteriana en el tracto gastrointestinal. Los cofactores, el factor 5 y el factor 8, circulan en el plasma como cofactor no enzimático para el factor 10 activado en el complejo trombosinasa y el factor 8 como cofactor en la activación del factor 10 mediatizada por el factor 9 activado. Activación del sistema de contacto. Los factores 12º, el factor 11º, la precalicreína y el quininógeno de alto peso molecular están implicadas en la activación del sistema intrínseco de coagulación cuando el plasma sanguíneo se pone en contacto con superficies o sustancias cargadas negativamente. El fibrinógeno y el factor 13º, ambos están relacionados con la formación de fibrina por la actuación de la trombina. El fibrinógeno es uno de los mayores constituyentes del plasma. Circula entre dos fuerzas, la trombina en la formación del coágulo y la plasmina implicada en su disolución. Aquí tenemos entonces los
factores. El factor 1 es el fibrinógeno, se convierte a fibrina por acción de la trombina. La fibrina constituye la red que forma el coágulo. Esa es la función. El factor 2, que es la protrombina, se convierte en trombina por el factor décimo A. La trombina cataliza la formación de fibrina a partir del fibrinógeno. El factor 3 es el factor tisular de tromboplastina. Se libera con el daño celular, participa junto con el factor séptimo en la activación del factor 10 por la vía extrínseca. El factor 4 corresponde al ion de calcio, mediante la unión de los factores 9, 10, 7 y 2 a fosfolípidos de membrana. El factor 5, la proacelerina de Leiden, potencia la acción del factor 10 sobre la protrombina. El factor 6 es la variante activada del factor 5. El factor 7, la proconvertina, participa en la vía extrínseca, forma un complejo de los factores 3 y el calcio y activa al factor 10. El factor 8, el factor antihemofílico, indispensable para la acción del factor 10, junto con el 9, su ausencia provoca hemofilia A. El 8R es el factor de Willebrand, mediante la unión del factor 8C a plaquetas, su ausencia causa mejor la enfermedad de von Willebrand. El factor 9 es el factor de Christmas, es el convertidor del décimo A para el factor décimo primero, el complejo 1A, el 7, calcio, activa el factor 10, su ausencia es la causa de la hemofilia B. El 10, factor 10, factor de Stuart-Frober, activador del complejo 1A, 8 y los iones de calcio, más en la extrínseca, es responsable de la hidrólisis de la protrombina para formar trombina. El factor décimo primero, la tromboplastina plasmática, o antecedente del tromboplastínico de plasma, convertidor en la proteasa, décima primera, por acción del factor duodécimo segunda y décima primera, activa al factor 9, su ausencia es la causa de la hemofilia C. El factor duodécimo, factor 12, de Hagemann, se activa en contacto con superficies extrañas por medio de la calicreína asociada a quininógeno del alto peso molecular, convierte al factor 9 en factor 11 en factor 10 y A. Factor décimo tercero, pretransglutaminidasa o factor Liley-Lora, activado a décimo tercero A, también llamado transglutaminidasa, por la acción de la trombina. Forma enlaces cruzados entre restos de lisina y glutamina contiguos de los filamentos de fibrina, estabilizándolos. La procalicreína es el factor de Fletcher. Activa la calicreína juntamente con el quininógeno del alto peso molecular y convierte al factor decimosegundo A. El quininógeno de alto peso molecular, factor de Fitzgerald, Williams, coadyuva con la calicreína en la activación del factor 10. El nivel de exámenes normales. Esto es muy importante conocer toda la vida porque con esto es que trabajamos en la medicina. Es parte de los laboratorios. El tiempo de sangría dura 2 a 5 minutos, de acuerdo al procedimiento de Duke, o puede ser de 3 a 11 minutos, de acuerdo al procedimiento de Ivy. El tiempo de coagulación es de 5 a 10 minutos normal. Las plaquetas, si habíamos visto, de 150.000 a
milímetros cúbicos de plaquetas. El tiempo de protrombina va de 10 a 20 segundos, o también puede ser un porcentaje de 70 a 100%. Tiempo de tromboplastina parcial activada dura 10 a 40 segundos. El índice, el INR, va de 1 a 1.3 y el fibrinógeno de 2 a 5 gramos por litro. Aquí en el tiempo de protrombina, por ejemplo, si estuviera bajo 8, 5, o aquí un porcentaje que estuviera 50, 40, entonces necesariamente para modificar estas cifras, para normalizar estas cifras, debe recibir vitamina K intramuscular o endovenoso, una ampolla, o sea, 10 miligramos cada día para preparar al paciente y que sus gastos, sus valores. Los métodos de hemostasia. Hay un método de hemostasia temporal y un método de hemostasia definitiva. La hemostasia temporal tenemos el torniquete o garrote, el manguito neumático, las posiciones antihemorrágicas, el taponamiento compresivo, la compresión digital, las ligaduras temporarias, el clampeamiento vascular transitorio. Y la hemostasia definitiva comprende la coagulación térmica, la fotocoagulación, el pinzamiento con hemostáticos, la electrocoagulación, las ligaduras por transficción, las suturas hemostáticas, los clips metálicos y los coagulantes tópicos. Vamos a ver el torniquete o garrote. El torniquete o garrote es el más simple. Consiste en una faja o tubo de goma elástica que se coloca en la raíz del miembro. Aquí está la lesión, y se ejerce precompresión de los vasos contra una estructura ósea, impidiendo el libre flujo de sangre. Intentamos entonces trabajar y parar la hemorragia con el torniquete, que también se llama garrote. Este es otro tipo de torniquete o garrote, es más sofisticado, consta de una plaqueta, es la plaqueta metálica, con 4 dientes verticales y paralelos, más gruesos en sus extremidades, entre los cuales se prende el tubo de látex después de comprimir el miembro. Entonces queda así, se va y se coloca cada vez de ambos lados, queda entonces. Vendaje de Smarch. Antes, el manguito neumático. Se utiliza entonces un aparato manómetro, o con mercurio para tomar la presión normal que se coloca en la raíz del miembro. Es un torniquete menos traumatizante, posibilita una compresión más uniforme, graduable según la edad del paciente, y grosor del miembro, disminuyendo el riesgo de parálisis por compresión nerviosa. El manguito, que es este, más usado es el del manómetro, el aparato de presión, y la presión de insuflación debe ser un poco superior a aquella que hace desaparecer el flujo arterial distalmente, o sea, la presión sistólica, entre 5 a 10 centímetros de mercurio encima de esto. Entonces es como cuando tenemos que tomar entonces la presión arterial normal primero, sabemos cuánto es la presión, y a eso le vamos a agregar unos 10 centímetros de mercurio para que instalemos entonces el sistema del manguito neumático. Entonces aquí podría estar, como en este caso, los dedos están lesionados y sin el manguito neumático difícilmente vamos a poder
operar porque no nos dejaría y estaría continuamente sangrando. Vendaje de Smart. Fíjense este vendaje. Este es el vendaje que se hace. Igual, aquí tenemos el manguito neumático y el aparato de medir la presión. Es el vendaje de Smart. Es usada en la sala quirúrgica. Asocia la hemostasia temporaria, la deflexión sanguínea del miembro, dejándolo totalmente exánime. A medida que estamos vendando, entonces estamos vendando, estamos dejando sin sangre esta mano y vamos a quedar aquí y lo vamos a frenar ahí. Aquí los dedos están destrozados, entonces estamos haciendo aquí el stop, ya pero con la presión que hemos conseguido. Vamos a ver. La venda de Smart puede ser aplicada esterilizada o no. En el primer caso es colocada por el cirujano después de la antisepsia y colocación de campos. En el segundo caso es colocada antes de la antisepsia del campo operatorio. La isquemia así provocada puede ser mantenida, como en este caso, puede ser mantenida durante 1 hora y media. Tenemos para resolver esta mano 1 hora y media que no va a sangrar. Con tiempos más prolongados se corre el riesgo de producir parálisis nerviosa. Especialmente tiene poco panículo adiposo. Contribuye para esto también el traumatismo de compresión y por este motivo los garrotes de tubo elástico más estrechos y sin control de presión se deben preferir al manguito neumático más largo y que ejerce menor presión por unidad de área. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En esta figura, un auxiliar mantiene elevado el miembro. En este caso estamos con el antebrazo y la mano. Se aplica la venda desde el extremo distal aquí hacia la raíz, estirándola al máximo en cada pasada para que comprima fuerte, fuerza. B. Venda aplicada se fija con 2 cordones prendidos a su cabo terminado. Aquí. C. Un manguito neumático colocado en la raíz del miembro. Aquí vamos a colocar el manguito. Impedirá el retorno sanguíneo al quitar la venda. Nosotros vamos a retirar, solo se va a quedar este manguito insuflado de acuerdo a la presión que tenía el paciente. Y una vez insuflado el manguito aquí, se ha quitado la venda, el miembro queda exangüe, como lo denuncia su palidez. Queda aquí todo esto, queda pálido, prácticamente le hemos sacado toda la sangre. Otra forma de parar una hemorragia son las posiciones antihemorrágicas, aquellas en que el campo operatorio está elevado por encima del corazón. Cuando se opera en la mitad inferior del cuerpo, se puede facilitar el descubrimiento de la herida colocando al paciente en la posición de Trendelenburg, o sea, la mesa inclinada con la cabeza más baja que los pies. Entonces ahí tenemos de acuerdo a las posiciones antihemorrágicas. Otra forma, el taponamiento compresivo. A veces durante la operación, la intensidad de la hemorragia obliga a taponar y comprimir la herida con gasa o compresas, aguardando algunos minutos que el sangrado disminuya, mientras el cirujano coordina ideas, planea la mejor fuente de hacer hemostasis definitiva y prepara los instrumentos necesarios para ese fin. Durante la espera, los separadores son relajados para no cansar a los auxiliares. El taponamiento compresivo colapsa los capilares seccionados y da tiempo a que se produzca el espasmo vascular reflejo y la formación de coágulo en la extremidad de los vasos seccionados. Este espasmo reflejo sucede no solo en los pequeños vasos, como también en los de mayor calibre, tanto en las arterias como en las venas. Si
más intenso y prolongado en las arterias porque tiene mayor cantidad de fibras musculares en sus paredes. Cuando el sangrado de la herida exige efectuar un taponamiento total, obliga a suspender la operación por algunos minutos. Aquí tenemos el taponamiento compresivo. Le damos una compresa y está sangrando toda la herida. Durante la ejecución de las laparotomías, después de la incisión de la piel y el subcutáneo, el ayudante hace un taponamiento total de la herida con 2 tapones de gasas apretados contra ella por los dedos incurvados y ligeramente abiertos de ambas manos como si tocara piano. Hemostáticos en puntos hemorrágicos. Mientras la mano derecha continúa comprimiendo la mitad superior de la incisión, la izquierda, en movimiento de rotar los tapones de gasas, va descubriendo la herida progresivamente en sentido craneal, mientras que el cirujano va colocando los hemostáticos en los puntos hemorrágicos que van surgiendo. Coagulación con electrobisturí. Con el apoyo de una pinza en la mano izquierda o cauterizando directamente con el bisturí eléctrico. La otra forma es la compresión digital. En ciertas ocasiones conviene utilizar la compresión digital directa. Una compresión del vaso contra un plano resistente entre 2 dedos, de preferencia con los de la mano izquierda. Se va la sangre derramada y se aplica con la mano derecha una pinza hemostática definitiva o temporaria, según se piense ligarla o repararla. Son ejemplos de esta situación la compresión del pedículo hepático entre el dedo índice de la mano izquierda, introducido en el hiato de Winslow, y el pulgar por encima, en caso de hemorragia del propio pedículo o del parénquima hepático. Aquí la herida, y aquí tenemos la compresión digital. Otro ejemplo es la compresión digital de la arteria de la raíz de los miembros, mientras se crean condiciones para una reparación definitiva del vaso lesionado que sangra más distalmente. Aquí tenemos entonces la arteria, más o menos el trayecto de la arteria humeral, está comprimiendo aquí, sin embargo tenemos aquí la arteria humeral, entonces va a dividir en arteria radial y arteria cubital. Prácticamente con esta compresión está quitando la irrigación de estas dos arterias. Entonces va a parar de sangrar esta herida. Hemostasis con hilo. Una cinta se pasa alrededor del vaso y se amarra con nudo simple. Si el nudo se afloja, podrá ser fijado con el auxilio de un hemostático. La remoción de esta cinta se torna a veces poco práctica por la dificultad en desamarrar el nudo. Un hilo grueso se pasa 2 veces alrededor del vaso. El estrangulamiento será mantenido por la tracción ejercida sobre los cabos del hilo, reparados con una pinza hemostática. La forma de apretar y luego vamos a cortar el hilo largo. Ligadura con segmento de goma por medio de un gancho. El estrangulamiento del vaso puede ser hecho de otra manera. En la figura A, las 2 puntas del cordón son empujadas a través de un segmento de tubo de goma de 5 centímetros por medio de un gancho, este es el gancho, semejante a una aguja de ganchillo, gancho de Rummel, y enseguida reparadas por un halsting. El segmento del tubo puede así ser colocado a lo largo del cordón. En caso de necesidad, se tracciona el cordón y se empuja el pequeño tubo de goma contra el vaso, fijándolo por su extremidad con el mosquito expulsor al cordón. De esta forma el vaso es estrangulado. El cordón debe ser mojado previamente en solución fisiológica para que al resbalar sobre la pared de los vasos cause el mínimo de trauma. Ligadura de seguridad en vaso grueso.
A. La ligadura proximal. Ligadura proximal simple. Aquí en B. La ligadura proximal por transficción y la ligadura distal simple al vaso. Será seccionado entre B y C. Esta es la parte que se va a ir, entonces vamos a seccionar aquí y la parte que queda va a tener dos ligaduras, una próxima y una distal. Vamos a cortar aquí y esto se va. Ligadura de seguridad. Clampeamiento de vasos gruesos. Puede ser conseguido en algunos casos con bloqueo lateral y parcial del vaso por el uso de una pinza de Satinsky. Esta es una pinza de Satinsky. Entonces aquí tenemos que, ¿no?, clampear entonces y luego entonces vamos a proceder a suturar esta herida. Vamos a tener entonces pues que soltar la pinza Satinsky. Fotocoagulación. El uso de rayos láser en cirugía es una adquisición reciente. Se emplea de varias formas y con diferentes finalidades, en especial para la realización de hemostasia. Es el resultado de la luz en contacto con el tejido que genera calor, que deseca, coagula proteínas y hace hemostasia. Su alto costo limita a los fines específicos dentro de algunas especialidades como la oftalmología y la neurocirugía, donde el empleo de los procesos clásicos es imposible y de baja eficacia. El término láser significa Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. La idea de luz como fuente de energía es materializada en los aparatos de láser. La luz es monocromática, que permite la selectividad de su uso de acuerdo con la absorción ideal del tejido que se quiere tomar, lesionándose al mínimo el tejido circundante. Láser de argón resulta de la emisión monocromática de banda azul verdeada entre 488 y 514 nanomilímetros. Esta energía y calor es mejor absorbida por las células rojas ricas en hemoglobina, que la transforma en calor. El láser de argón es usado en oftalmología en el tratamiento y prevención de hemorragias oculares. El ND-YAG láser, neodymium y trium aluminium garnet, resulta en emisión en banda de 1060 nanomicras y promueve efectiva fotocoagulación, pudiendo llevar a destrucción quística. Puede ser transmitido a través de fibra de cuarzo, posibilitando su uso en endoscopios flexibles. Pinzamiento con hemostático. La hemostasia definitiva comienza con pinzamiento del vaso sangrante y su posterior ligadura o electrocoagulación, aunque esta puede ser también aplicada directamente. Las pinzas más usadas para hemostasia son las de Halter, Kelly y Rochester. El pinzamiento de vasos en profundidad exige hemostáticos más largos. En estos casos se emplean pinzas como la Moynihan, menos curva, la Mixter más curvo y el Crawford más curvo con ramos tensores más largos. Como todas las principales maniobras en cirugía, el pinzamiento de vasos sangrantes debe ser ejecutado por el cirujano. Sujetando el hemostático con la mano derecha, deberá tener en la izquierda una pinza con que fijará donde se encuentra el vaso, dando así soporte a la maniobra de pinzamiento. Pinzamiento de punta. Esta maniobra es mucho más veces ejecutada en el curso de una disección quirúrgica.
con auxilio de las tijeras con las que se trabaja. El pinzamiento de punta se realiza sobre vasos ya seccionados. La sección de venas origina la formación de pequeños lagos sanguíneos que deberá ser secado para descubrir el punto hemorrágico y aplicar la pinza. Muchas veces la localización del punto de sección de una arteria se facilita por el chorro de sangre, siendo el secado posterior a la colocación del hemostático. El pinzamiento de punta puede abarcar solamente el vaso sin interposición de tejido circundante, solo el vaso. Ligaduras. La ligadura, entonces aquí tenemos una pinza, pasamos y estamos esperando que se coloque aquí el hilo. La ligadura hemostática consiste en obstruir un vaso con una lazada, puede efectuarse sobre un vaso aislado, ligadura individual, o sobre dos o más vasos juntos, eso se llama ligadura en masa. La ligadura hemostática consiste en obstruir un vaso con una lazada, puede efectuarse sobre un vaso aislado, ligadura individual, o sobre dos o más vasos juntos, ligadura en masa. Ligadura por transficción. Aquí, ligaduras por transficción sobre pedículos vasculares. Hay la ligadura por transficción simple. La aguja es pasada por la base del pedículo. 2. La hebra de hilo cruza sus cabos sobre el lado distal del pedículo y luego se los anuda sobre el lado proximal. B. Puntada por transficción en corbata. La aguja perforada el pedículo de su base y forma de anudar la punteada. C. La puntada de Lawson-Tait. Se compone de dos transficciones hechas en sentido contrario. Los cabos emergen uno por encima y el otro por debajo del asa de hilo. Se les agradece por su participación. Entonces, continuamos el próximo jueves con la próxima lección. Gracias.